En la pantalla del time frame de M15, par de divisa USD/JPY, vamos a poder explicar temporalidad y su anatomía. En este video de la unidad número 3 voy a hablarte sobre la correlación de las temporalidades y por qué es importante entender cada una de ellas. Sabemos que dentro de Trading Lab nuestras temporalidades principales van a comenzar en diario, pasando a H4, H1, M30, M15, M5 y M1. Y en este video te voy a ejemplificar cómo podríamos ver un movimiento en todo un día y la cantidad de velas que hay según la temporalidad para completar ese día operativo en el mercado. Sabemos que los días operativos dentro de Forex van de 5 de la tarde a 5 de la tarde si estamos hablando Easter Time, que suele ser pues el horario más común. Si tienes otro horario, de repente vives en Europa, pues sabrás que el día comienza diferente. Entonces, para las personas que están en Easter Time, sabemos que va de 5 a 5 y que corre 24 horas. Es decir, el mercado siempre va a abrir, por ejemplo, el domingo a las 5 de la tarde y comienza su vela diaria. El lunes a las 5 se va a terminar esa primera vela diaria. Luego el martes a las 5 va a tener otra vela diaria así consecutivamente. Van 24 horas de 5 a 5. Ahora, dentro de un día, acabo de escribir acá en la parte de arriba la cantidad de velas que va a tener, por ejemplo, en M1. Tengo 1440 velas de un minuto para poder completar un día de mercado. Es decir, para yo poder ver esto, que es un día de mercado desde 5 de la tarde a 5 de la tarde, en un minuto van a haber 1440 velas, cosa que probablemente no me va a permitir ver. De hecho, si voy a M1, creo que sencillamente no me va a permitir ver lo que estamos buscando. Entonces, ni lo intentemos. No me deja, me dice que la data no está disponible. Ok, aquí estamos en lo que vendría siendo nuestro tiempo presente. Vamos otra vez donde estamos en M15. Ahora bien, si tenemos, ¿verdad? 1440 velas entre un día, ya te puedes imaginar por qué es prácticamente imposible, y no lo vamos a nombrar nunca, buscar estructura en M1. Imagínate la cantidad de fluctuación que voy a tener yo para arriba y para abajo en la temporalidad de M1, con la cantidad de velas que necesito para formar únicamente un día. Ya luego en M5 tengo 288 velas de M5 para poder crear un día en el mercado. Tengo 96 velas de M15 para yo poder crear un día en el mercado. Tengo 48 velas de M30 para poder crear un día. 24 velas de H1 para poder crear un día, 6 velas de H4 para poder crear un día y una vela diaria para poder crear un día. ¿Correcto? Ahora bien, podemos hacer otras matemáticas acá, ¿sí? Sabemos que necesito, por ejemplo, 2 velas de M15 para tener una vela de M30. Necesito 2 velas de M30 para tener una vela de H1. Necesito 4 velas de H1 para poder tener una vela de H4 y bueno, necesito 6 velas de H4 para poder tener un día. Y así consecutivamente yo puedo correlacionar la cantidad de velas que necesito de una temporalidad para poder crear una vela de una mayor temporalidad y viceversa. Sabré que necesito diferentes velas de una mayor temporalidad para poder crear una mayor y necesitaré una de mayor y en esa de mayor tendré varias de una menor temporalidad. Entonces, ¿con qué nos ayuda a entender esta correlación de temporalidades y cómo es que un time frame se relaciona con otro? Lo primero que vamos a entender es que si yo veo una temporalidad de M5, ¿verdad? Imagínate que yo esté buscando estructura dentro de esta temporalidad. ¿Cuántos quiebres no va a tener yo consecutivamente? ¿Verdad? Digamos que estoy en estructura supuestamente alcista, luego quiebro, correcto, y vuelvo a quebrar, esta estructura bajista, y luego esta estructura alcista, consecutivamente va a tener quiebres para arriba y para abajo. Esto no va a favorecer mi trading si yo me enfoco en poder buscar, digamos, conceptos de estructura en temporalidades de M5. Tampoco va a funcionar hacerlo en M15, ¿sí? Porque voy a ver la misma situación, voy a ver quiebres para arriba y para abajo, igual en M30, igual en H1. Es por eso que una vez que tú entiendes la correlación de temporalidades y su anatomía, tú puedes entender por qué únicamente vemos tendencia y estructura en H4 en diario y en semanal. Es porque estas temporalidades van a llevar mayor jerarquía dentro del mercado. Si, por ejemplo, yo voy a una temporalidad H4, ¿verdad? Ya están viendo, por así decirlo, el ruido que podemos ver en M15. Si voy a una temporalidad H4, nos vamos a dar cuenta que en ese ruido de M15 que hay continuamente quiebra de resistencia, quiebra de soporte, quiebra de resistencia, quiebra de soporte, igual en M5, imagínate en M1, en H4 solamente vamos a tener un impulso, ¿correcto? Y ese impulso, fíjate que en ese impulso quebramos esta resistencia y yo sé que si yo de repente estoy esperando un quiebre de resistencia de H4, ¿sí? Yo voy a necesitar mínimo, ¿verdad? 4 velas de H1 para poder ver ese quiebre. ¿Por qué? Porque pues de manera lógica tendrán que pasar 4 velas, ¿sí? De H1 para yo poder ver una vela de H4 completada. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, esta es la resistencia, me parece que hay allí.
me tomo esta cantidad de velas para yo, de H1, un montón de cantidad de H1 para yo poder el quiebre, mientras que en H4 es una sola vela, correcto. Ya luego si tengo una resistencia acá, correcto. En H4 me lo quiebra una sola vela, pero en H1 me va a tomar desde todo este impulso cantidad de velas poder ver ese quiebre. Es por eso que en relación a soporte de resistencia siempre vamos a tener la temporalidad en la que lo estamos trazando, ¿ok? Para poder ver quiebres, porque no podemos suponer que, por ejemplo, una resistencia H4 la va a quebrar una temporalidad de M1, porque obviamente no estaría siendo objetiva con la manera como estoy viendo mi soporte y mi resistencia. Puedo dar un ejemplo entendiendo la correlación de probabilidades y su anatomía. Sabemos que, por ejemplo, es importante que entendamos que las velas H4 comienzan a las 5 de la tarde. Justo cuando comienza el día, va a comenzar la vela H4, mucha gente no lo conoce. ¿Qué quiere decir? Que la vela H4, la primera, va a empezar a las 5 de la tarde, va a terminar a las 9 de la noche, la próxima va a empezar a la 1, ¿sí? De 1 a 5, luego de 5 a 9, de 9 a 1 y de 1 a 5. Otra vez de 5 a 9, de 9 a 1, de 1 a 5, de 5 a 9, de 9 a 1 y de 1 a 5. Entonces, si yo estoy de repente operando un potencial swing, si yo estoy de repente esperando que se cumpla mi target y yo en mi backtesting, que quiere decir que yo cuando estoy practicando la metodología me he dado cuenta que en mis trades pasados en H4 el mercado de repente demora 5, 6, 7, 8, 9, 10 velas H4 en poder alcanzar mi target. Entonces, ¿qué hago yo como trader? Simplemente cuando entro en una operación mirándola cada minuto esperando que se complete o que se mueva a mi favor, cuando me va a tomar al menos una vela H4 por ver algún tipo de movimiento. Por lo tanto, yo necesito entender como trader que las correlaciones de time frames siempre van a comenzar, por supuesto, en una temporalidad menor o una temporalidad mayor. Todo comienza en una temporalidad menor. Para que tú puedas tener una vela diaria, todo va a comenzar desde un movimiento de M1, pero voy a necesitar diferente fluctuación en M1, M5, M15, M30, H1, H4 para yo poder tener finalmente esa vela diaria. Entonces, desde que yo necesito fluctuación en M1 hasta H4 para ver una vela diaria, por la misma razón es que una vela diaria tiene mayor jerarquía en los patrones que me forma. Sencillamente porque necesité que digamos, mi grupo sí, de soldaditos, si es que lo quiero llamar de una manera, mi grupo de soldados de temporalidades desde M1 tuvieron que moverse todas 1440 veces. Mis soldados de M5 tuvieron que moverse 288 veces. Mis soldados de M15 tuvieron que moverse 96 veces. Mis soldados de M30 tuvieron que dar 48 pasos, mis soldados de H1, 24, mis soldados de H4, 6 velas o 6 pasos, para que diario pueda formar una vela o un patrón. Es por eso que la jerarquía que tiene diario no es la misma que tiene un patrón de M1, un patrón de M5, un patrón de M15. Entonces, entendiendo esto, yo no voy a tener ningún tipo de duda de por qué en el mercado de Forex, acción de precio, yo voy a tomar siempre las temporalidades mayores con mayor jerarquía, los patrones que me den, soporte de resistencia, por eso es que mi estructura en semanal H4 y diario, ¿ok? Y las temporalidades menores las voy a entender como que son necesarias que mis soldados se muevan de un punto a otro para poder crear los patrones, ¿sí? Que estas temporalidades mayores necesitan completar. Entonces, otro concepto que puedo entender entendiendo correlación de time frames y de anatomía de las temporalidades es que siempre el mercado se va a mover de principal zona de oferta a principal zona de demanda. Y cuando de repente yo puedo observar, ¿sí? Digamos que yo tengo, en este caso, vamos a dejar que esto se relacione con los diferentes movimientos que hubieron en ese momento, ¿verdad? Vamos a borrar esto que está aquí. Si yo estoy estableciendo una zona de demanda, correcto, en el mercado y hago un movimiento y luego hago un retroceso y luego un movimiento, etcétera, para que el mercado se pueda mover de demanda u oferta a oferta, correcto, él va a necesitar hacer fluctuación en lower time frames en toda esta área. Para que se pueda mover de oferta a nuevamente demanda, va a tener que fluctuar en toda esta área. Entonces, ¿de qué me sirve a mí saber esto? Bueno, yo entiendo que si el mercado todos los días se va a mover de principal zona de oferta a principal zona de demanda, y esto es un time frame de H4, tiene que pasar en esta área, vamos a poner un momento M15, tiene que fluctuar M15 para arriba y para abajo, ¿sí? Para yo poder mover de principal zona de oferta a principal zona de demanda. Tiene que fluctuar M5 para arriba y para abajo, ¿sí? Para yo poder moverme de zona de oferta a zona de demanda. Por lo tanto, yo no puedo considerar M5, M15, M1 como un time frame de estructura,
No puedo darle suficiente jerarquía a estos timeframes porque yo los voy a ver quebrando hacia el alza y hacia la baja continuamente. Y es importante que entonces yo le dé jerarquía a lo que tengo que darle jerarquía. Si yo entiendo que todos mis timeframes por debajo de H4 tienen que fluctuar continuamente para arriba y para abajo para poder ir de zona de oferta principal a zona de demanda principal y para poder crear mis patrones de H4 diario y semanal, entonces yo voy a estar consciente de que necesito ser paciente para poder dejar que el precio fluctúe en esos lower timeframes para poder crear finalmente los patrones, targets, llegadas a mi entrada que estoy buscando. Es relevante que repasen este video y que lo vean en su gráfico continuamente cuando están haciendo backtesting. La temporalidad y su anatomía, la correlación de un timeframe con otro, que todo comienza en M1, pero que para que obviamente una vela diaria suceda tengo que tener un montón de fluctuación, ya sabemos cuántas velas por la temporalidad tengo que tener. Entonces yo sé y voy a estar tranquilo en el proceso de dejar fluctuar mis trades, en el proceso de esperar que llegue a mi entrada y en el proceso incluso de estar en retroceso dentro de un trade que estaba en profits porque entiendo que M15, M30, H1 tienen que fluctuar para finalmente yo poder ver un movimiento en una temporalidad mayor. Eso es extremadamente relevante dentro de nuestra acción de precio.